Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio virtual del Centro Cultural de España, en el que presentamos hoy el libro Entrevistas a Blanca Varela, una coedición del Centro Cultural y la Asociación Isegoria, un libro editado por Jorge Valverde. Se encuentran aquí con nosotros hoy, nos acompañan el director del Centro Cultural de España, Joaquín Benito, y los presentadores, que serán Mariana Daltaus, Claudia Coca, José Carlos Irigoyen, y el editor del libro, Jorge Valverde. Les recordamos a quienes nos están viendo que tenemos un sorteo de 5 ejemplares de este libro. Este libro, esta edición maravillosa, cuidadosamente hecha, meticulosamente hecha por Jorge Valverde, la verdad es un lujo. Y lo vamos a sortear entre las personas que compartan esta presentación en vivo y etiqueten a 2 amigos, y daremos a conocer mañana quiénes serán las personas afortunadas que se llevarán los 5 ejemplares. Sin más dilación, le doy la palabra a Joaquín Benito. Gracias, Ivette. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en la presentación del libro de entrevistas a Blanca Varela. Aprovecho la presentación para saludar y felicitar el trabajo realizado por Jorge. Es un lujo, como decía Ivette, el poder haber participado en esta coedición con Isegoria en la edición del libro y poder acercar más la figura de Blanca Varela al público peruano y, por supuesto, al público internacional, ¿no? También aprovecho para saludar a Claudia, a José Carlos y a Mariana por querer acompañarnos esta noche y también seguir profundizando en la figura de Blanca desde otros puntos de vista. Invitar a todos y a todas a seguirnos actividades virtuales. Esta es parte de más de las 20 actividades que hacemos mensualmente y también en la medida de lo posible a volver al espacio físico, ¿no? Este mes en la fachada y salas exteriores del Centro Cultural compartimos la exposición que hay virtual de homenaje a Ima Sumac, también en espacio físico, entonces aquellas personas que quieran pueden acercarse al centro a ver el fuego drag de Ima. En ese sentido, finalmente, aprovechando que estamos apreciando un libro, invitar al público a utilizar unos pocos servicios que mantenemos abierto al público, que es la biblioteca. Si bien no se puede uno acercar a estar en ella y consultar directamente los libros, sí que hemos mantenido el préstamo domiciliario y por eso todas aquellas personas interesadas pueden acceder al rico fondo de nuestra biblioteca, especializada entre otras en cultura y desarrollo, a través de la consulta en nuestra página web y bajo reserva previa de la obra. Sin más, agradecer a todos y a todas habernos acompañado y espero que la presentación y el debate de esta noche sea tan interesante como espero. Gracias por todo. Buenas noches también, mi nombre es Jorge Valverde. Yo quiero agradecer en primer término al Centro Cultural de España por haber acogido este proyecto editorial. Y también quisiera hacer mención a propósito de bibliotecas y de servicios que ofrece el Centro Cultural de España, es a otra prácticamente institución que ha hecho posible el libro, que es el Archivo Blanca Varela. Es curioso, pero así como casi no tenemos bibliotecas públicas y el Centro Cultural de España con la suya suple o subsana de alguna manera eso, también carecemos de muchos archivos, lo cual a veces complica la labor de investigación. No es el caso de Blanca Varela, quien posee un archivo cuidado, conservado, y que hace posible libros como el que ahora se ha editado. Entonces, nada, eso en tanto menciones institucionales. Y lo siguiente es plantear un poco o explicar un poco por qué hemos reunido ahora a una dramaturga y directora de teatro como Mariana Daltaus, a un escritor y crítico literario como José Carlos Irigoyen, y a una artista visual y activista política como Claudia Coca.
lo que se les ha propuesto a ellos como idea es que nos planteen o nos conversen sobre Blanca Varela desde las posibilidades que ella ofrece para la apropiación. Y vista esta, la apropiación, como una posibilidad no necesariamente de ser fieles, digamos, a la figura o a la misma obra de Varela, sino más bien de tratar de abrir otros temas, ver para qué nos sirve Varela en términos de qué otras cosas más podemos conversar a partir de su vida, a partir de su obra, qué otras sensibilidades se pueden exponer a partir de eso, qué otras historias más se pueden contar. Y en el caso de José Carlos Irigoyen, a mí siempre me ha gustado el libro dedicado a la poesía, el libro de título Poesía en Rock, escrito con Carlos Torres Rotondo, que usa a Martín Adán en un inicio para contarnos una historia, digamos, un poco ajena a él, que es la poesía de los 70, ajena en cierto sentido, pero simbólicamente es muy significativo para todo el desarrollo del libro y me parece un buen ejemplo de apropiación. En el caso de Claudia Coca creo que puedo ser mucho menos explícito, porque casi toda su obra recurre a la apropiación, se apropia de artistas pop, de figuras pop, se apropia de cuadros históricos para hablarnos sobre el mestizaje, para hablarnos sobre problemas desde una visión crítica sobre problemas que pueden ser bastante latentes, demandantes ahora. Y en el caso de Mariana del Tau, yo creo que es todavía mucho menos preciso, puede ser mucho menos preciso porque el teatro como tal es casi una apropiación, toda puesta en escena es una apropiación. Cada vez que se lleva un libro, una obra literaria al teatro, se está haciendo suya, la está haciendo suya la directora o el director. Entonces ya desde ahí es una apropiación. Ya desde, para citar una de sus obras, la de entonces Alicia Cayó, cuando Mariana en el mismo título nos dice que la protagonista se llama Alicia y que es una historia que se desarrolla en el Hotel Wonderland, ya está haciendo una referencia a una obra de la cual está sirviendo para contar otras cosas. Bueno, dicho esto, también me gustaría precisar que esta es una de las tantas cosas o tantos temas que creo que podría dar pie al libro. Yo escogí porque, por razones que tal vez luego pueda exponer, pero es una de las tantas. Se puede agarrar el libro para hablar más de su poesía, para profundizar más en la poesía de Varela, para hablar más de otros temas como profesamente literarios o de género o de feminismo, pero este tema o en particular o esta visión me parecía un buen pretexto para juntar a tres artistas de distintas disciplinas. Y nada, dicho eso, la primera pregunta o la idea que me gustaría plantearle a cada uno de ellos es, desde sus quehaceres, cuán necesaria, de qué manera, de qué forma creen que es necesaria Blanca Varela, cuán necesaria es ella en sus obras, en su quehacer, y que nos cuenten un poco eso, o que nos hablen un poco desde ese sentido, porque creo que una de las cosas que me ha llamado también la atención de estos últimos meses o días es que la recepción del libro, que ha sido muy bien recibida por la prensa o en redes, José Carlos Irigoyen y Mariana del Tau son un ejemplo de ello, me han hecho pensar en que sí, pues hace rato que este libro ha debido salir, hace rato que este libro ha debido ser público, y eso me dice a mí que sí, Blanca Varela es muy necesaria. Entonces, nada, dicho esto, por favor, Claudia, tal vez si tú podrías comenzar. Buenas noches, hola con todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Es un gusto estar acá con Ivette, Joaquín, José Carlos y Mariana. Bueno, ha sido de verdad leer el libro de entrevistas para mí ha tenido muchas sorpresas, ¿no? Había como muchos lugares comunes y muchas cosas que ya sabíamos, ¿no? Que son parte hasta de lo popular y de la magia, ¿no? Que envuelve a Blanca Varela.
Sin embargo, hay varios puntos que yo no conocía, debe ser, bueno, también por una cuestión generacional, pero he visto unos lados que siento ahora, inclusive, que se entrelaza mucho más mi trabajo con el de ella. Sí, efectivamente, he hecho citas, trabajo con citas de poesía de mujeres y poesía indígena de América, y esto lo he ido de alguna forma transversalizando con mi trabajo. En cuanto al libro de entrevistas, particularmente a mí me ha revelado aspectos de su pensamiento que no conocía y me dan una nueva lectura sobre su poesía. Aquí me he propuesto dos formas de abordar su discurso, y como ambas formas se interconectan con mi trabajo, por un lado su poesía nutre algunas piezas de mi producción visual, y por otro lado, al conocer parte de su pensamiento con este libro, logro encontrar nuevos lazos a mi trabajo. Como les comentaba, lo voy a dividir en dos partes, ¿no? Que tiene una primera que tiene que ver con mi trabajo visual, ¿no? Que he trabajado a partir de poesía de mujeres y poesía de Blanca, y una segunda parte que más bien es donde he encontrado estas conexiones con Blanca a partir del libro de entrevistas. 1. El mar, el Pacífico, la naturaleza. Hace varios años trabajo con la imagen del mar y sus múltiples posibilidades de representación. El mar libre y salvaje me da un sinfín de imágenes para la libertad y para repensar los límites y saltar las fronteras. Aquí voy a ir leyendo fragmentos que he ido citando de Blanca. De Puerto Supe, del libro que salió en 2014. Oh mar, de todos los días, mar, montaña, boca lluviosa de la costa, fría. Amo la costa, ese espejo muerto, en donde el aire gira como loco. Esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos, de concierto animal. No se trata de llamas temibles, ni de mares ingobernables. En esta tierra, la mente y el cuerpo tienen el mismo vaivén. En el aire que carece de peso, ya que nada es diferente en la memoria de lo que hemos visto o imaginado. Retomando mi producción, tomaré dibujos de la serie Devenir Salvaje, donde exploro la idea de naturaleza asociado a lo salvaje. Quienes trabajan y difundan los saberes tradicionales relacionados a la naturaleza y su cuidado estarán en la misma condición de salvajes. Los saberes tradicionales aún se vinculan a lo bárbaro, a lo arcaico, en un intento de deslegitimar el conocimiento tradicional y las voces que lo transmiten. Este vínculo tiene un gran poder simbólico, al grado de poner en peligro su subsistencia. Reconocer y reivindicar el conocimiento de los saberes colectivos y tradicionales es una apuesta por su preservación, así como un intento de sostener las voces colectivas y las voces singulares, a diferencia de las voces individualistas. El conocimiento tradicional es sostenido en gran medida por mujeres, al difundir y enseñar diversos saberes. Este conocimiento soporta un múltiple desprecio. Primero, por pertenecer a tradiciones arcaicas. Segundo, por estar relacionadas a la convivencia con la naturaleza, lo salvaje. Tercero, porque se transmiten por voces indígenas y femeninas. Reproducir imágenes y voces que rompan la cadena de exclusión es un intento de cambiar el orden dominante. Cuidar la naturaleza hoy es subversivo. Aquí nuevamente citaré fragmentos de Blanca del poema El Paseo. Vamos.
La luz cambia. El agua y el viento nos esperan creciendo. Es hacia la noche donde vamos. El frescor de la sombra continua a beber de los frutos vivos que penden de ramas increíbles. Otro fragmento de Guerra Civil. De lo que es negro, pesado y ciego, cola de reptil, río decreciente, de lo que invisible trabaja cuerpo y sueño, de lo redondo, habitado por un agudo latido, por una incesante marea secreta, por una sombra que respira, este gran bostezo frente al cielo, el agua y la tierra, todo vacío, como nunca, como siempre. Inútil la lucha. 2. Las mujeres siempre encontramos lazos entre nosotras. Diría que es natural. Eso me ha estado pasando ahora, luego de leer las entrevistas de Blanca. Hay una admiración, una compenetración con su poesía, también un análisis. Pero además encontré un lazo político, desde la creación. Blanca Varela entiende lo importante de la lucha por la emancipación de la mujer. Y vamos a encontrar en el libro de entrevistas muchos pasajes donde ella habla de ello. En 1972, en la revista Libre nos dice: el problema de la emancipación femenina no me parece un aspecto tan singular como cualquier otro, el obrero, el campesino, el racial, de un problema que atañe al género humano. De esto puede deducirse que crea que la lucha por la emancipación femenina no tiene por qué subordinarse a las luchas de clases, sino que es un aspecto más de ella, y que en consecuencia debe integrarse como un aspecto tan importante como cualquier otro, en un programa total que contemple ese tipo de reivindicaciones. Blanca no estaba a la derecha. En la entrevista de Jorge Salazar de 1983, Varela dice lo siguiente: sé que cuando no escribo, vivo en el centro de una guerra. Soy también una madre de familia, preocupada por la suerte de sus hijos. Sé también que habito, soy ciudadana con un hondo y desgarrador problema de paternidad. Estamos todos llenos de traumas, deudores todavía de un padre español y de un padre indio. Yo también debo llevar esa cicatriz. En la entrevista con Víctor Núñez en 1993, Rodríguez le pregunta sobre la situación del Perú. Blanca nos dice: es terrible. Aparentemente, hay cosas que han mejorado con la ayuda de alguien, que no tiene que ver con el Perú. Nuestro actual presidente es peruano, pero no tiene tradición, no tiene memoria histórica del país. Para él ha sido muy fácil hacer cosas que debimos haber hecho nosotros, mucho antes. Parece que este señor es muy insensible, muy dictatorial. Además, nunca sabemos si nos gobierna él o nos gobiernan los militares. Se trata de una especie de híbrido tremendamente extraño y peligroso. Nuestra cultura apenas sobrevive. En eso los peruanos somos muy heroicos. Además, la poesía es una manera de protegerse contra la adversidad política. No puedo ser otra cosa que peruana. No quiero vivir en otro lugar. La idea de adquirir otra nacionalidad me produce una especie de mareo. Yo me siento muy chola. Continúa la entrevista. ¿Cómo definirías lo peruano? Lo peruano es algo muy triste. Somos un país que no está integrado, donde jamás nos aceptamos los unos a los otros. Tenemos diferencias raciales, culturales, sociales. Si los peruanos sintiéramos que todos somos peruanos, seríamos un país más digno. Ella nos habla de sus hijos, de sus inicios, de sus amigos. Vamos a estar encantados leyéndolas múltiples veces las historias de Octavio Paz, ¿no? De José María Arguedas, saber que se conocieron en la juventud.
En realidad estos son pasajes que nos van envolviendo en todas las narraciones que vamos a ir viendo, de cómo ella va a ir contando su vida, y cómo va a ir cambiando, ¿no? Su forma de comunicarse, como en un principio puede ser a veces hasta tan académica, ¿no? Al hablar de su persona y de su poesía, y luego empieza a ser como mucho, mucho más sensible, humana. Hay un tacto distinto, cómo va caminando por los años. Nos habla de José María Arguedas, de las poetas, Carmen Ollé, de Rocío Santisteban, Silvia Santisteban, entre otras muchas. Y siempre regresa para hablar del Perú. La historia se repite, continúa por muchos momentos. La lectura me llevó a ver lo que pasa hoy. Esta repetición constante, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, qué tan importante es la memoria en el Perú, y sin embargo, todo el tiempo nos estamos repitiendo y repitiendo los errores. En la entrevista con Abelardo Sánchez León en 1995, ella dice: creo que el peruano en general, digamos todos nosotros, que es un inmenso pueblo de indios, ha sido estafado perennemente por los criollos, por los mestizos bien colocados, por los blancos, por los hijos de inmigrantes, por los blancos de ojos azules que han maltratado al pueblo. Entonces, claro, hay una desconfianza total frente a este tipo de gente. Yo la tengo. A mí los blancos de Lima, esos blancos me producen realmente aburrimiento. Ya no desconfianza, porque ya no son dueños del país, pero aburrimiento total. Además se han acabado los inteligentísimos que había, porque había algunos que eran cultísimos. A ver, hazme un listado de los antiguos aristócratas peruanos que sean inteligentísimos en este momento. Están más bien refugiados en una clase media, en una clase emergente. Me sorprende ver que definitivamente que Blanca Varela era crítica, autocrítica, ¿no?, de nuestra sociedad, y cómo todas estas historias que de alguna forma ella cuenta, ¿no?, sus formas de pensar, están latentes aún en el Perú de hoy, en la Lima de hoy. La crisis que estamos atravesando no se diferencia mucho de los relatos que acabo de leer de Blanca. Y sí, bueno, unos dicen que estamos frente al abismo, frente al hoyo, ¿no? Hablan de tomas, de guerra civil, de tantas cosas que Blanca de alguna forma hablaba, ¿no? Siempre al filo de la navaja. Sí, y bueno, estamos en épocas complicadas y repitiéndonos eternamente. Yo quiero terminar, si bien he hablado tanto de Blanca porque me parece muy importante su pensamiento en el contexto, ¿no? Me parece vital haber leído estos fragmentos, como tantos otros que se van a encontrar cuando lean el libro, que de verdad es muy, muy importante, es muy sentido. Jorge ha encontrado una forma de agrupar todas estas entrevistas para zamaquearnos también. Y termino con striptease. Quítate el sombrero. Si lo tienes, quítate el pelo, que te abandona. Quítate la piel, las tripas, los ojos. Y ponte un alma, si la encuentras. Gracias. Mariana, ¿tú puedes continuar, por favor? Sí, claro. Gracias por la invitación. Es un placer, es un honor para mí estar en esta mesa de presentación del libro de entrevistas de Blanca Varela. El teatro siempre recupera figuras importantes que configuran el panorama cultural o político de una época o de un país. Aquí en el Perú, Eduardo Adrancén, por ejemplo, hizo una obra a partir de Sebastián Salazar Bondi, el primer novio o pretendiente de Blanca, para hablar un poco de la Lima de fines del siglo pasado.
La uruguaya Marianela Morena, por ejemplo, también hizo una obra a partir de Delmira Agustini. No tenemos aquí en Perú obras de teatro sobre casi ninguno de nuestros poetas. Y pienso que hacer una obra sobre Blanca Varela sería muy importante y necesario por su rareza, ¿no? por brillar en un mundo masculino, y porque la calidad de su obra poética y su legado y su búsqueda, y también su vida llena de desafíos, de acontecimientos luminosos y también terribles, la convierten en un personaje fascinante para explorar desde las artes escénicas. Y puestos en ese desafío, este libro ofrece ya la mitad del trabajo para abordar una exploración teatral desde ella. La acumulación de material que ha hecho Jorge ya está aquí. Solo hay que leer atentamente la poesía de Blanca Varela y encontrar la manera de enlazarla con su biografía sin traicionar su recuerdo ni su impronta poética, claro. Pero el teatro no es el lugar del homenaje, como simple homenaje, ¿no? Al teatro le interesa la vida de un escritor si esta vida revela algo de su comunidad, de su país, del mundo, alguna grieta del sistema, alguna lucha. En ese sentido, creo que Blanca es un personaje que nos habla de un mundo dominado por hombres, en el que, sin embargo, se abre una pequeña grieta, una pequeña rendija, para así poderse transformar. Blanca Varela es una mujer adelantada para su época, ya sabemos, estudia en la universidad cuando las mujeres casi no lo hacían. Para integrarse debe vestirse de forma masculina y adoptar también ciertas actitudes masculinas, no ser un personaje a la vez beligerante ni combativo contra el otro género para no asustar o degradar a los hombres o desagradar a los hombres. Una mujer cuyas armas para hacerse un lugar en el mundo no son populares, aunque es sumamente ambiciosa en el trabajo concreto del lápiz y papel, ¿no? No es, sin embargo, competitiva, no busca el éxito, la acumulación, ni tampoco la notoriedad necesariamente, ¿no? Sus armas para hacerse un lugar en el mundo son el estudio, el trabajo arduo, la soledad, la atención a todo aquello que nadie atiende. Hablar de Blanca Varela también es pensar el trabajo artístico, literario y, ¿por qué no, teatral? Este trabajo que no sirve para nada y que no da nada, salvo la satisfacción de esa necesidad irreprimible de la búsqueda de respuestas, de sentido en un mundo sordo, un mundo confuso, un mundo injusto. Esa vocación irrenunciable del arte, esa vocación radical por el conocimiento a través de la literatura y de la contemplación de un mundo. Me parece también muy teatral ese universo doméstico que aparece en ese libro de entrevistas, ese universo doméstico de mujeres lectoras en el que Blanca se cría, ¿no? Una especie de micromundo femenino que tiene sus propias reglas dentro de un mundo masculino, ¿no? Mujeres que escriben, que cantan valses, que no se conforman con la ignorancia a la que el sistema quiere condenarlas. Y en medio de ese mundo, una niña rara y solitaria que dialoga consigo misma y que construye un universo ficcional que le otorga sentido a su soledad y al rechazo del mundo, ¿no? Ellas, ese grupo de mujeres en esa casa, son el canto villano, el no autorizado, el peligroso quizás. Al leer el libro aparecen muchas imágenes teatrales. Por ejemplo, a mí me daba la sensación de que Blanca podría ser representada no por una actriz, sino por varias actrices, o por lo menos dos actrices, porque ella plantea en muchas entrevistas una dualidad en su identidad. Ella dice que de niña se hace preguntas que los adultos no pueden responder y escribe para responderse. Se construye así una identidad construida por una Blanca que escribe, que es dura y feroz,
hasta masculina, sobre todo al inicio, y por otro lado una mujer comedida, discreta, madre responsable y resuelta en su feminidad. Ella dice que le desagrada esa Blanca que aparece en sus poemas y tarda mucho en aceptarla, integrarla a su identidad, y que recién a una edad avanzada empieza a reconciliarse con esa Blanca que canaliza su lado más salvaje y cruel, y entonces ambas Blancas se convierten en una. Esto teatralmente podría ser muy simbólico y hablar también de todos esos difíciles procesos de interiorización de lo femenino en un mundo en el que esto, lo femenino, es sinónimo de banalidad o debilidad. También es teatralmente potente, creo, el encuentro de Blanca con París. Lo primero que escribe al llegar a esa ciudad es un poema sobre el Perú. Y en lugar de dejarse inspirar por las maravillas francesas, ahí viviendo en carne propia la discriminación, toma conciencia de su peruanidad, del dolor de pertenecer a un país profundamente desgarrado. En Europa, Blanca reproduce la sensación que experimentó también en su niñez, la sensación de ser diferente. Ella vuelve a sentirse ahí en París fuera, diferente, extraña en medio de sus amigos europeos. Pero en este momento vive el crecimiento, el contacto con Cortázar, Octavio Paz, Simone de Beauvoir, Sartre, gente enorme que la obliga a ampliar sus fronteras mentales. Y de esto se desprende que también hablar de la vida y la poesía de Blanca Varela es hablar del Perú, es mirar nuestro país de la mano de esta jovencita que tiene conversaciones intensas sobre su país con José María Arguedas y otros escritores peruanos obsesionados por comprender el país. Es pensar y sentir el Perú desde una mirada adolorida y sensible, sumamente crítica y profundamente indignada. Ahora bien, tratar a un personaje real en teatro es de alguna manera crear un personaje de ficción. El dramaturgo o la dramaturga debe decidir de los innumerables elementos poéticos y vivenciales de Blanca, qué elegir, qué omitir, qué subrayar. Si contar toda su vida o proyectarla hacia un solo momento, si hacer una obra documental o una ficción poética inspirada en ella. Hacer una obra de teatro sobre un personaje público es ofrecer un espejo en realidad de uno mismo también. Si yo como dramaturga, por ejemplo, no me veo reflejada de alguna manera en ella, no tiene sentido hacerlo. Y eso también es un desafío. Eso es una arrogancia en realidad. Contar la vida de Blanca y usar sus palabras es una manera de ofrecer una mirada sobre el mundo, sobre el Perú, sobre la vocación creativa y también sobre una misma. Hay muchas Blancas en su obra poética y en este libro de entrevistas el dramaturgo debería elegir cuál le interesa más, ¿no? ¿Cuál Blanca le interesa más? O tal vez retratarlas a todas para ofrecer la complejidad del personaje. Imagino una obra en la que Blanca es interpretada por varias actrices. Por ejemplo, ¿no? La niña rara que escribe y habla sola, la joven que canta, baila y coquetea en las fiestas de artistas y escritores hasta el amanecer, la peruana en París que come frijoles todos los días, la esposa que discute sobre pintura con su esposo pintor, ¿no? La madre feliz y querendona, la escritora prestigiosa que no tiene necesidad o ansiedad por publicar, la madre que pierda un hijo, la mujer que nunca dejó de trabajar y que hubiera querido ser heroína para ayudar a los que no tienen nada. Y por último, yo me pregunto, ¿para qué hacer una obra sobre Blanca Varela? Desde nuestro teatro, desde el teatro, tenemos que ofrecer textos e historias, imágenes que nos muestren que tenemos muchas posibilidades de ser, no una que nos imponen, que tenemos la posibilidad de excavar más hondo. El teatro no es el lugar de la nostalgia, sino el lugar a donde vamos para reclamar más humanidad, para reclamar que todo ser vivo exige respeto, y que podemos no contentarnos con ser solo un eslabón más de la cadena de consumo.
que podemos imaginar y exigir más del mundo y también de nosotros mismos. En el teatro nada es una sola cosa, el teatro es poesía. Probablemente queden muy pocos lugares en el mundo donde la poesía es posible, y el teatro es uno de ellos, un lugar privilegiado para hacerse las preguntas que silencia el ruido del mundo, porque, como dice Blanca, hay que seguir buscándole el sentido a las cosas. Gracias. Gracias, Mariana. José Carlos, si tú puedes continuar y luego volvemos a la conversación entre los tres. Por supuesto. Antes que nada, quiero desearte unas buenas noches también a Claudia y a mi querida amiga Mariana, que extraño mucho desde que estamos en pandemia. Es bueno volver a encontrármela, aunque sea detrás de una pantalla. Y tengo que decir algunas cosas que son muy importantes. Una de ellas es que este libro me parece fundamental en muchísimos aspectos. En un país donde se escribe mucha poesía, no necesariamente buena, y se escribe muy poco sobre poesía, el libro de entrevistas a Blanca Varela me parece fundamental, y en el sentido de apropiación que tú cuentas, sería la base insoslayable para una biografía de Blanca Varela, que es algo que nos falta. Nos faltan biografías de poetas a gritos. No tenemos hay algunas de Vallejo, sin duda alguna, pero, por ejemplo, y alguna de Buren también, pero no tenemos una biografía de Milorad Westphalen, ni de... bueno, hay muchos trabajos de Martín Adán que cumplen esa función, pero si nos vamos a un poquito más para acá, el caso de Antonio Cisneros, de Rafael Nostroza, de los poetas de Hora Cero, carecen de tomos orgánicos en los que su vida esté construida, esté bien estructurada, amalgamada en un solo coherente. Y eso tiene muchas razones. Una es las razones editoriales. Una vez yo propuse a un editor una biografía de Antonio Cisneros y me dijo, pero si en su vida no le pasó nada importante. Podemos decir lo mismo de Blanca Varela, ¿no? En su vida no le pasó nada importante. Y uno cuando lee este libro se da cuenta de que le pasaron muchísimas cosas importantes. Y no solamente por esos viajes, ese viaje a Europa que está lleno de aventuras, ni por esos agujeros negros que existen en su obra, como ese cortometraje que hizo junto a Cislo y sus amigos, Esa pared no es medianera, o distintas blancas, como ha dicho muy bien Claudia y Mariana, que se expresan y que incluso tienen una vida animada y universal dentro de una casa de barranco. Yo creo que decir que a Blanca Varela, Antonio Cisneros, Rafael Nostroza no les pasó nada es no entender lo que es la poesía y lo que es la vida para un poeta. Y creo que este libro, estimado Jorge, tiene ese mérito enorme, que es lograr entender a Blanca Varela más allá del lugar común a que Claudia aludía, porque es cierto, tenemos una visión muy estereotipada de Blanca Varela. Yo tengo 44 años, más o menos bien vividos, y recuerdo cuando era joven y leía mucha poesía, que para nosotros Blanca Varela era una señora ascética que vivía en una casa alejada del mundo ruido, que se parecía muy poco en entrevistas, y que la veíamos pues como alguien evasivo, casi etéreo. Y es mentira. Tu libro lo demuestra solamente como ver la cantidad de entrevistas que concedió, especialmente al final de su vida. Y uno puede encontrar en ella una persona que quizá era solitaria, tímida, y que tenía, y eso se refleja en las entrevistas, un gran temor de ser antipática, porque es algo que se menciona muchas veces en las entrevistas, esa autoconciencia de cómo era su personalidad frente a los demás. Tengo yo la impresión de que no entendimos a Blanca Varela cuando estaba viva, porque es difícil entenderla. Voy a dar ese atenuante. Hasta ahora, hasta que he leído este libro, que está lleno de marcas y de subrayados, porque lo he vuelto a leer de nuevo después de la reseña que hice, y soy yo que me sigue fascinando. He estado toda la tarde releyéndolo con muchísimo placer, cosa que se puede decir de muy pocos libros, porque hay una variedad ahí
de posiciones frente a la vida, y son muy contradictorias también, y eso habla de algo que se refleja y que tú comentas en el prólogo. Dicho sea de paso, entre paréntesis, el prólogo tiene un gran mérito, porque yo, que por mi labor, suelo leer muchos libros ensayísticos o de recopilaciones, etcétera. Los prólogos suelen ser simplemente pues, evocativos, declarativos y enunciativos, y el tuyo es un prólogo muy inteligente, es un prólogo muy agudo sobre el tema de la aceptación en Blanca Varela y de la apropiación que también nombras. Yo te felicito por eso, no por patería, sino porque realmente me impresiona un trabajo tan riguroso en un país donde el rigor suele ser escaso. Yo sobre el tema de la apropiación literaria con Blanca Varela podría decir lo que ya dije en un momento, que es el tema de la biografía, que podemos apropiarnos de nuestro trabajo para hacer otros libros. No creo que haya ningún mérito más grande, ni ningún elogio más grande para una obra que esa, que sea basal para que otras personas que la consulten, como es mi caso, tengan ganas de hacer otros libros. Yo cuando terminé de hacer este libro, pensé, no en tu libro tanto, sino en todos los libros que pueden partir de él. Y justamente de una biografía, porque Blanca Varela no escribió, no tenía interés en escribir memorias, porque ella decía, lo dice muchas veces en el libro, que su poesía partía de experiencias vitales. A un poeta quizá pedirle que hable más de sí mismo de lo que de sus poemas puede ser un poco abusivo, y creo que Blanca lo sentía así. Pero Blanca Varela también es ciertamente inacible porque hasta este momento, a pesar de que su obra es relativamente breve, su obra poética, y lo que escribió, aparte de ella, está disperso, excepto este libro sobre cine que salió creo que hace un año, sobre sus críticas cinematográficas. Hay otras partes del universo Varela que tenemos que consultar. Yo, por ejemplo, he tenido noticias hace poco de una buena nueva. Hay una novela de Blanca Varela. Blanca Varela escribió una novela, unos papeles prensados, engrapados, que no he leído, pero que he visto, porque la persona que la posee es una persona muy celosa de las posesiones que tiene, y la consiguió pues de un familiar directo. Eh, y yo me muero por leer esa novela, porque es una novela también con cierta variable autobiográfica, y que me parece que es un documento a conservar y a publicar y a editar en algún momento. Ahí hay un tema ya no de apropiación, sino de búsqueda e indagación en Blanca Varela, que a veces escapa de lo que nosotros suponíamos. Yo le pregunté a esta persona por ese libro, cómo lo había conseguido. Bueno, eso ya es una historia que ya contaré en otro momento, pero me dijo que ella escribió ese libro como escribía sus poemas y como lo cuenta cuando Salazar Bondi le anuncia que ella escribe poesía. Una de las cosas más lindas que he leído, ella no escribía poesía conscientemente, ella escribía ciertas cosas que se le iban ocurriendo en papelitos, porque ella siempre escribía en papelitos. Es más, ella contaba que tenía una idea y escribía en la lista de compras, que escribía en la lista el listado de teléfonos, una letra muy característica, muy pequeñita, y ahí poco a poco iba recopilando esos papeles para escribir sus poemarios, que como ustedes saben, están construidos con un cuidado orfebre que parte de estos fragmentos. Sí escribió esta novela, la escribió de una manera pues también muy fragmentaria, que fue uniendo así de poemas engrapados. Ella, como bien ha dicho Mariana, no se preocupaba en el tema de publicar, cosa que me parece que está muy bien. Creo que la poesía es una mezcla de palabras y silencio, a veces no lo comprendemos, pero Blanca ya lo comprendió muy bien. Y digamos que esa poesía casera, de trozos, de fragmentos que le iban rodeando y que iba recogiendo, habla muy bien también de algo que en el libro me parece esencial, que es la sinceridad que cruza cada una de sus entrevistas. Creo que cuando uno es muy contradictorio es una señal de que es sincero, a pesar de que uno piense lo contrario. Creo que la sinceridad no tiene un guión ni tiene un libreto, gracias a Dios. Y que Blanca Varela, que reformulaba sus ideas en las mismas entrevistas que hacía una y otra vez, en una sola entrevista podía decir 3 cosas distintas y se abochornaba de eso, porque era una persona que demostraba mucha timidez. Yo recuerdo una entrevista que no está en este libro, y tú explicas por qué no está en este libro. Es una entrevista que le hace Tal Jara en 1981, con fotografías de Hermann Schwarz, que hay una parte que a mí me parece que habla muy bien de ella, o digamos que habla claramente de lo que era ella, que
en un momento de la entrevista se paraliza y se sonroja y dice: Hartman, deja de tomar fotos porque no puedo hablar. Porque el hecho de que simplemente la fotografiaran ya la intimidaba enormemente. Pero esa timidez a la vez estaba combinada con una gran seguridad en sí misma y con un espíritu, y aquí tengo que decir un poco, muy competitivo. Ella dice que era una persona muy competitiva, lo cual a veces se entiende mal. Pero yo creo que la circunstancia de Blanca Varela era necesario, porque ser mujer en el Perú en los años 50 era difícil. Ser mujer y poeta en el Perú no se lo deseo ni a Superman. Es una cosa de las más complicadas que podía haber, y Blanca Varela tuvo una posición desde mujer que es muy compleja de asir. Creo que cuando uno lee, porque le preguntan mucho sobre el feminismo en el libro, uno se da cuenta, por ejemplo, de los malabares retóricos que hacía con su sinceridad, ante todo, de aceptar que el feminismo era importante, cosa que por supuesto es cierta, pero a la vez que había ciertas cosas que le impedían militar en él. Y ella se aleja de esa militancia y dice: yo no puedo ser feminista porque soy muy competitiva. Quizá ahora esto ya no suene excluyente ni contradictorio. Creo que incluso suena necesario. Pero en esa época no. Y creo que ella tuvo que sacrificar, no voy a decir ciertas ideas, sino ciertas posturas en pos de esa libertad y de esa capacidad creativa, ese talento inmenso que ella poseía. En cuanto a lo político, yo estoy de acuerdo con Claudia en que Blanca Varela no era de derecha. Yo creo que Blanca Varela no hubiera votado por Keiko. Estoy muy convencido de eso. Y estoy seguro también que no hubiera votado por ninguno de los candidatos de derecha que hubo en esta elección. Tenía efectivamente una mujer progresista, pero no era una dogmática. Y creo que por eso mismo no habría votado tampoco por Pedro Castillo ni por Verónica Mendoza. Porque si nosotros recordamos en las entrevistas, hay que citarlas todas, es cierto, hace críticas muy claras a la derecha y muy claras al conservadurismo limeño y muy claras hacia su clase social, y con las que coincido enormemente, pero también recordemos que era muy crítica no de la izquierda, porque ella compartía muchos de sus ideales, sino con la izquierda dogmática. Le preguntan en una entrevista sobre quién votaría para las elecciones de 1989, que terminó ganando Fujimori, y le preguntan si votaría por Javier Canseco, que es pues un tótem de la izquierda vernacular, y ella dice que por gente dogmática y fanática no votaría nunca. Yo creo que ese rechazo al dogma, ese rechazo a las etiquetas incluso literarias, como el surrealismo, por ejemplo, al que tanto se le achacó, denota algo que ya dice, que no es un descubrimiento, que rechazar esas etiquetas es una forma también de ser libre, y de poder opinar y de poder estar de acuerdo con todo, decía ella con cierta ironía y con cierta verdad. Mientras escuchaba a Claudia y sus comentarios, que me parecen muy acertados, en gran medida, sentía que efectivamente yo no sé cómo Blanca Varela habría entendido el Perú de hoy. Creo que se habría aterrado del Perú de hoy, pero también recordemos, como bien dice Claudia, que ella ya había vivido un Perú preapocalíptico en los años 80, y había tenido una gran entereza frente a ese Perú, una entereza que nos falta a nuestra clase media que pertenecemos frente a una coyuntura como esta, en que la gente sale corriendo contra los comunistas como niños. Creo que Blanca Varela jamás habría salido corriendo frente a los comunistas como niños, habría intentado comprenderlos. Blanca Varela, yo con eso quiero terminar, no quiero extenderme mucho, era una persona efectivamente profundamente antidogmática, profundamente sincera, profundamente tierna. Yo una vez recuerdo haber conversado con una poeta de su generación menos conocida que ella, y yo le preguntaba por Blanca Varela y decía: es una poeta muy cerebral. Mentira, Blanca Varela no es una poeta cerebral, es una poeta en que la razón, la imaginación y la ternura es un elemento que la gente no ha indagado bien en ese punto, pero hay poemas de ella que son tiernos sin caer en cuestiones de género, y que son tiernos y a la vez duros y a la vez muchas veces desengañados. Conseguir esa aliación es muy complicado, y yo creo que uno de los grandes
aciertos de Blanca Varela, unos grandes secretos de Blanca Varela, por decirlo de alguna manera, es la aleación de sentimientos encontrados en poemas unitarios, en poemas donde todas esas emociones, donde todas esas visiones se condensan y se transforman. Y la mejor manera de explicar esto para terminar es que había muchas Blancas Varela, como dice Mariana, y ella misma decía, yo tengo mucho miedo de esa señora que escribía, ¿no? Es una frase preciosa. Y también dice, me hubiera gustado que esa señora escribiera poemas más vitales. Creo que esa forma de ver la poesía como una otredad y a la vez como algo muy cercano, muy biográfico, y esa contradicción es una de las muchas contradicciones que tenía Blanca Varela, pero no hay poeta sin contradicciones. El poeta sin contradicciones es un poeta que no merece leerse, es un poeta del que ya uno puede saber cómo va a terminar el poema antes de comenzarlo. Esas contradicciones hicieron Blanca Varela una gran poeta, y en este texto, en este libro, yo recomiendo y he recomendado ya por escrito, se nota que esas contradicciones vitales y crearon una de las poesías, una de las poéticas más importantes y más valederas de la literatura latinoamericana, independientemente del género, porque también hay que recordar que una de las grandes injusticias que se le hace a Blanca Varela es decir, una de las mejores poetas mujeres, la mejor poeta mujer de nuestra etapa republicana. De acuerdo con eso, pero también de acuerdo con que es una de las grandes poetas a secas en nuestra etapa republicana. Y creo que algo más, que su poesía tiene un mérito enorme y hermoso, que que crea admiradores, pero que no crea epígonos. No hay epígonos de Blanca Varela. Yo no conozco epígonos de Blanca Varela. Conozco a poetas, hombres y mujeres que la admiran profundamente, pero no conozco a nadie que haya quedado atrapado en su poesía, porque la libertad de ella no lo permite. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Yo creo que han sido ya varias las referencias que ha hecho José Carlos a lo comentado por Claudia y por Mariana, que tal vez merezca también un comentario de ellas. Yo añadiría a lo dicho por José Carlos que esta mención a la novela es bastante interesante porque es una novela aparentemente, no se entiende si es necesariamente una novela o una colección de relatos, en que se refiere a esta época que también cita Mariana como una época que podría ser bastante teatrable, que es la de los latinos en París, en los 50, que es algo bien curioso, porque es una Europa bastante particular, una Europa posguerra, ¿no? Con mucha gente intelectualmente muy valiosa que eran encontrados en los cafetines, a los que se podía tener un fácil acceso. Y muchos latinoamericanos que estando allá, que clase medieros, digamos, con afán de aventura, viven este fenómeno de migración, que tal vez Claudia también lo ha trabajado, que tal vez Claudia también lo ha expuesto, y, y que habla pues de estos procesos de identidad, de mestizajes, de estas identidades que se generan en estos traslados, ¿no? Y todo esto, bueno, para tal vez reforzar esta idea de identidad, de persona, de poeta contradictoria, y a la que debe ser bien difícil, de la que puede ser bien difícil construir una propuesta estética derivada, como es en el caso de las artes visuales y en el teatro. Entonces, Claudia, nada, si es que quieres comentar alguna de las cosas que se han dicho, o en todo caso, hablarnos un poco más de este desafío a la hora de construir de este desafío estético en base, tomando como partida a una persona con todas estas contradicciones, si se quiere, ¿no? Que niega a etiquetar, que, que es de izquierda, pero es una izquierda, lo que dice José Carlos, no dogmática, que probablemente ahorita no votaría por ninguno de nuestros dos candidatos que tenemos. Entonces, una persona así de una personalidad así, de una figura así, ¿qué propuestas estéticas podrían derivarse? Eso.
Sí, no, definitivamente en todo lo que ella va respondiendo a las entrevistas, ¿no? Ella se va cada vez alejando más de la política, de hacer política de otra forma que no sea con una producción artística, ¿no? Es más, lo dice, o sea, ella su forma de producción, ¿no? Está relacionada con la política, pero está convertida en poesía. Y bueno, y además una de las cosas que comenta ella, ¿no? Es que los artistas no deberíamos meternos en política. Es muy crítica cuando Vargas Llosa postula en el 90, ¿no? Y dice felizmente que no ganó, ¿no? Para que pueda regresar a escribir. Bueno, y también es muy crítica los últimos libros que lee de Mario Vargas Llosa, ¿no? Son tan amigos, pero tiene toda la confianza para decirle, no me gusta lo que estás haciendo. Pero sí creo que toda esa pulsación política, ¿no? Está en su poesía, ¿no? Es algo que siempre está presente. Sí, definitivamente no va a ser partidaria, no va a ser activa, ¿no? Pero creo que, mira, que hasta las últimas entrevistas ella siempre ha dado su posición, ¿no? Y es más, cuando van pasando las entrevistas, van pasando los años de entrevistas, las primeras es muy enfocada en su vida parisina, ¿no? Octavio Paz, es como, ¿no? Todo el rato están preguntándole por Octavio Paz, y ella más bien, sí, habla de Octavio Paz, pero está contando mucho de cómo quiere a Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Que es su mejor amigo, todo el tiempo lo está recordando. Pero bueno, pero regresando al punto, ella cada vez va desenvolviendo más todo este lado político, preocupado, social, ¿no? En su discurso en las entrevistas, que no tenía tanto en un principio, bueno, porque los entrevistadores estaban mucho más embelesados a quienes había conocido en París, ¿no? Y porque después van preguntando otras cosas también. Pero sí, definitivamente creo que ella, estoy de acuerdo con José Carlos, que ella no estaría activa, digamos, políticamente, no estaría dando, definitivamente no votaría por Keiko, no sería muchos problemas existenciales como muchos de nosotros por Castillo, ¿no? Pero no podría asegurar cuál sería su voto, ¿no? Sí, no por Keiko, tal vez nulo, tal vez no iría a votar, o tal vez, no lo sé, o sea, no, yo creo que ella va a estar estaría midiendo las propuestas, a ver, qué salidas nos dan, ¿no? Porque por otro lado también, leyendo las cosas que dice, ¿no? Es como, ella también reivindica un cambio, ¿no? ¿Cuándo las cosas se van a voltear? ¿Cuándo van a ser de otra forma? Entonces yo no podría asegurar todavía su voto. Mira, que toda la fantasía, ¿no? Toda la especulación que nos estamos dando sobre qué haría ella en esta situación. Pero me parece súper importante, además, aquello que dice, ¿no? Sobre Fujimori, ¿no? Que no tiene una memoria histórica. O sea, es como, sí, bueno, es como que vino, ¿no? Un extraterrestre a Lima, ¿no? Que nació en Lima, además, pero que culturalmente, ¿no? En el Perú, no lo invadió, o sea, no era como, él pudo ser como una especie de robot a solucionar ciertos problemas, ¿no? Pero por otro lado se le estaba abriendo un flanco terrible, ¿no? Y bueno, ya sabemos en qué terminó y cómo sigue avanzando y cómo todavía tenemos 30 años encima a Fujimori hablando de él. Pero me parece importante esta cuestión, ¿no? De que la historia nos atraviese como peruanos, ¿no? De qué es lo que somos a partir de nuestra historia, de nuestra memoria. Y eso es algo que rescato, digamos, por lo menos de esa entrevista, no rescato, bueno, es una forma de decir, pero es una que valoro muchísimo, ¿no? De hacernos pensar en eso, ¿no? De que nosotros no somos, pues, seres que están plantados en un lugar, sino que hablamos, vivimos, sentimos, producimos desde lo que somos y de lo que hemos vivido, de nuestra memoria, de nuestra historia. Y sí, y ella tiene un reclamo, ¿no? Por esta construcción de una historia fallida, compleja, ¿no? Colonial, de discriminación, ¿no? Me parece muy interesante todo esto de lo que ella habla sobre
el indio, lo cholo, ¿no? Mucho con Redes, y tiene que ver mucho con Vallejo, ¿no? No es algo que suela escuchar yo comúnmente, ¿no? Además, no me lo imaginaba de Blanca, ¿no? Porque tenemos esta idea, ¿no? De esta mujer súper, además cuando yo la veo en las fotos, se la veo tan elegante, tan linda, ¿no? Tan, siempre, bueno, tan cosmopolita, ¿no? Que no me imaginaba encontrar este lado tan importante, ¿no? Que le duele, que ella llama cicatriz, ¿no? La cicatriz de la peruanidad. Y bueno, y algo que a la hora que escuchaba a Mariana, me imaginaba, ¿no? Cada vez que pasaba de un párrafo a otro, me imaginaba una nueva obra de teatro, ¿no? Me imaginaba por dónde se podría atravesar su vida, ¿no? Hay tantas, ¿no? Blancas, que realmente son muy apasionantes, ¿no? Yo el momento que quería hablar de ella, ¿no? Al principio pues estaba muy tentada de hablar de Arguedas, y voy encontrando todo con la cuestión de la peruanidad, que bueno, ya me fui hacia lo de la peruanidad, ¿no? Pero hay tanto para conocer, ¿no? De Blanca. Gracias, Claudia. Mariana, yo te quería hacer unas preguntas a propósito de tu intervención anteriores, que creo que una de los, o sea, hay pueden haber dos grandes preguntas, ¿no? Una es, tratándose de una obra poética, ¿cómo se pone en escena la poesía? Eso sería una primera pregunta, o sea, ¿cómo hacemos que el espectador siente en el teatro lo que el lector siente al leer poesía? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer de una manera? Por un lado, es una pregunta, pues, una de las preguntas, y por otro lado creo que pasa más en el teatro, puede pasar más en el teatro como en el cine, que por cierto, les comento también pues que si tengo este afán de involucrar a gente del teatro, a gente del arte, es porque creo que Varela es una figura con una obra tan potente que también tenemos un poco así como la responsabilidad de hacer que otras artes se acerquen a ella para que llegue a otros públicos, para que llegue a otras personas que no leen poesía tal vez, pero que a través del teatro o a través de las artes se enterar de su obra. Y ese es creo que un afán casi ya de servicio público que hay que hacer. Y tal vez uno de los desafíos que uno puede encontrar ahí es que cuando se encuentra con una figura como Varela puede haber una especie de conflicto en la medida de cómo uno, siempre es ficcional, ¿no? El personaje, pero cómo construye qué hace uno frente a las otras memorias que hay de este mismo personaje. Es decir, uno va a construir un personaje, pero probablemente hay otras personas que no la recuerdan igual y que no van a estar a gusto o se van a sentir incómodos con ese tipo de recuerdo. ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Cómo enfrenta eso? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se resuelve eso en el teatro de alguna manera? ¿No? Pues nada, no sé si son muy preguntas, pero a ver, eso, dale. Bueno, sobre lo primero, el teatro es poético, ¿no? Esencialmente poético. El teatro, a diferencia del cine, tiene muchas posibilidades de usar un lenguaje poético y construir verosimilitud a partir de él, ¿no? Como en una obra de teatro que cuente la historia de Blanca Varela, no podemos inventar textos textuales que ella dijo, podemos usar su poesía, ¿no? Por supuesto que es un desafío enorme, porque todo el tiempo uno se enfrentaría a la dificultad de banalizar, ¿no? de usar la poesía decorativamente, de ponerla en un contexto en el que no se entienda su complejidad, por ejemplo, ¿no? Pero
Por eso este desafío no lo puede hacer pues cualquier persona, tiene que haber una profunda conexión entre la dramaturga o el dramaturgo con la poesía de Blanca Varela, de tal manera que logre convertirla en un lenguaje teatral verosímil y no forzado, ¿no? Obviamente tampoco el teatro puede convertirse en un recital de poesía, ¿no? Hay que saber, en el teatro está compuesto por un montón de lenguajes, no solamente el textual, sino también el visual, el cuerpo, las luces, la música, tiene que haber mucho de eso, ¿no? Pero es el espacio ideal para acoger una obra poética como la de Blanca, que también exigiría obviamente una selección, y esa selección ya es una traición a la obra de Blanca Varela, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad también, qué fragmentos de su obra eliges, en qué momento las pones, ¿no? ¿Cuáles dejas de lado, ¿no? Con una obra poética tan abundante y tan rica, ¿no? Y sobre tu pregunta, sobre tu segunda pregunta, es obviamente otro de los desafíos, ¿no? No traicionar la memoria que tienen otros grupos de personas de Blanca Varela. Y por eso creo que es importante que si uno aborda un proyecto de esta naturaleza, poner de inmediato la salvedad de que esto es una obra inspirada en, ¿no? Uno no le puede poner la vida de Blanca Varela, porque entonces ahí van a venir las personas así con su libreta a anotar todo lo que no hiciste bien, ¿no? Uno tiene que, como dije hace un rato, apropiarse de Blanca como de una manera con mucha impunidad, ¿no? O sea, de una manera atrevida, ¿no? Insolente, en el sentido de que uno no puede ser tan respetuoso, porque si te quedas en el respeto, vas a ser simplemente una obra histórica, no sé, una obra biográfica, y eso no sé si tiene demasiado interés, ¿no? Es más interesante que el autor o la autora se apropie de la imagen y de la poética de Blanca Varela y construya un personaje que es quizás que va a traicionar al personaje real en muchos sentidos, ¿no? Hay una pérdida, obviamente hay un sacrificio, ¿no? Pero también es una aproximación que tiene que partir del profundo respeto y la profunda admiración. Y si el público siente ese respeto, esa admiración, ese desafío, el público no va a estar, creo yo, en plan de, oye, pero yo no recuerdo a Blanca Varela de esa manera, o pucha, no logró realmente transmitir ni un 5% de Blanca Varela, ¿no? Si hay realmente una comprensión de alguno de los aspectos de Blanca Varela y esa comprensión realmente se transmite de una manera hermosa, justa y qué sé yo, iluminadora, pues entonces, pero de todas maneras, sí estoy de acuerdo en que es un desafío, es una insolencia, ¿no? Hacerlo, pero creo que es una insolencia que debemos enfrentar. Dale, muchas gracias. Y José Carlos, tengo una pregunta para ti, y que curiosamente no la has comentado, no la has tocado, es, Varela también es bastante zamaqueadora para con el hombre, para con el escritor, para con el poeta, para cómo ve el poeta, cómo ve el hombre la poesía a diferencia de las mujeres, o qué visión podría tener la mujer al hacer poesía distinta a la del hombre, ¿no? Por dar uno de los tantos comentarios que también ella hace a lo largo del libro, que se puede ver a lo largo de las entrevistas, ¿no? Eso. Sí, es verdad. Yo he leído esas entrevistas y he leído esas partes con mucho interés. Yo creo que, a ver, sí, zamaquea, pero no ataca. Yo no he visto en todas las entrevistas un ataque de género entre poetas. He visto, sí, que ella tiene una posición otra vez contradictoria y por lo mismo interesante. La primera es que dice que no importa si el que escribe el poema es mujer, hombre, homosexual, lesbiana, dice que para ella lo importante es que sea una buena poesía. Sin embargo, en otra entrevista dice que la visión de la mujer, y acá hay un comentario muy interesante que hace y que se me quedó en la cabeza durante buen rato,
la poeta mujer es distinta a la del poeta hombre. Y hace una crítica muy interesante diciendo que los poetas hombres buscaban una totalización, ¿no? Los grandes temas, la trascendencia, y lo cual suele ser verdad, mientras que la mujer se fijaba en cambio en los detalles, en las pequeñas cosas que otros no. Y creo que le preguntan, ¿y por qué? Y ella tiene una respuesta que me parece brutalmente buena, que es porque las mujeres, por la circunstancia histórica a la que estaban sometidas, se volvieron más observadoras. Y que eso terminó decantándose en una poesía distinta. A mí me parece que es una observación brillante y es una observación que quizás no se aplique tanto a su situación, porque ella tenía una situación, digamos, en que no se sentía más en competencia con los hombres, pero que sí explica muchas de las cosas que dice. Otra cosa que ella cuenta sobre ello es cómo la mujer puede escribir sobre ciertos temas que el hombre no, como por ejemplo el hecho de engendrar a otro ser. Y eso es uno de los temas de la poesía de Blanca en la relación maternal, como uno puede leer, por ejemplo, en Casa de Cuervos, que es uno de los poemas más hermosos de Blanca Varela, o en y una cosa que quizá pueda ser polémica, pero uno de los mejores poemas de fútbol que se han escrito en este país no lo escribió un hombre, sino una mujer, que es Blanca Varela. Su poema sobre fútbol es, donde juega a sus hijos, es breve, preciso y perfecto, porque no solamente recoge la esencia de la emoción del juego de un chico pateando una pelota, sino también la exaltación, ¿no? Que lo convierte en un bárbaro Atila y a la vez en un niño pequeño. Yo creo que yo creo que un hombre no puede escribir así. He leído muchos poemas al respecto, en la poesía peruana, está el polirritmo dinámico Abadín, de Juan Parra del Riego, por ejemplo, pero creo que es un poema largo y muy bueno, porque ninguno ha captado esa esencia, y eso explica muy bien esa capacidad de observación a la que Blanca Varela aludía en la entrevista que comentaba. Yo pienso además que ella, como poeta y como mujer, fue siempre muy respetuosa de la obra de las mujeres que venían después de ella. Siempre alentó, siempre tuvo comentarios muy elogiosos y tomaba a la vez una distancia, porque ella decía, yo no siento que sea la madre de ninguna de estas mujeres, ninguna de estas personas que escribe poesía, pero siento que hay un camino que me es común. Yo sentí, y cuando ella hablaba de la poesía de las demás. Y sobre los hombres, sobre los hombres, él era sin duda ella era sin duda muy crítica y muy libre de criticar, ¿no? Lo que cuenta Claudia sobre su comentario de la obra de Vargas Llosa, que era su amigo y a que admiraba muchísimo, y también de las ansias de poder de Vargas Llosa que ella no compartía. Yo no creo que ella haya negado la posibilidad de que los escritores no participan en política, pero creo que más que la necesidad, criticaba ciertas causas, ¿no? Consideraba que la Vargas Llosa era, por ejemplo, muy limpia y muy justa, pero que a la vez era, pero que a la vez, digamos, correspondía a un sentimiento y una visión de Perú que ella no compartía. Esa limpieza moral que tenía tanto con hombres como con las mujeres, me parece que la convierte una autora que no rehuía el tema de género, pero reconocía sus dificultades para abordarlo, y a partir de esas dificultades hacía poesía. Dale, gracias también. Nada, estamos ya cerrando un poco y tal vez una buena forma de cerrar es si bien esto que ha dicho Mariana en algún momento, ¿no? Así como el teatro no necesariamente es el espacio del homenaje y el espacio de la nostalgia, tal vez mal haríamos solamente en recordar la Varela desde ese punto, ¿no? O sea, porque Varela nos dice
lo dice literalmente, que a ella le parece pues tiernísimo que su obra que trascienda y que haya otras personas que se inspiren en ella. Y ese inspirar yo creo que también siempre tiene un factor crítico, es decir, uno se inspira en algo que a nosotros nos desadapta, ¿no? Que a nosotros no nos cuadra. O sea, lo que nos termina inspirando es eso, es esa cosa que no calza. Y entonces tal vez por ahí yo les preguntaría, ¿qué de Varela o qué de Varela en este libro a ustedes no les calza? No terminan de, qué aspecto no lo terminan de entender o no lo terminan de comprender? ¿Hay algún elemento que ustedes dirían, esto de acá de Varela no lo entiendo bien, o no sé qué, o algo así, o me resulta demasiado contradictorio? Para el primero que quiera comentarlo, no lo sé. Bien, a mí lo que no sé, de alguna forma me cuestiona, me llega a molestar, ¿no? Tiene que ver más con su vida personal, creo, ¿no? Que siempre fue una esposa, ¿no? Siempre quiso ser una esposa. Entonces, de alguna forma, por más de que tuvo sus rupturas y qué sé yo, pero siento que la cuestión, ¿no? Heredada, digamos, de lo que es una familia, lo que tiene que ser una mujer, estaba todavía perenne en ella, ¿no? Por más de que era muy libre y era ella tomaba las riendas de lo que quería, ¿no? Mujer que trabajaba en su época, imagínate, que fue, pues, ¿no? Tantos años directora del Centro de Cultura Económica, ¿no? Y que siempre está hablando de eso, ¿no? De la independencia de ella. Y sí, la creo muy independiente, pero no sé, tengo esta sensación de que no pudo independizarse de esa idea de ser mujer, que parte de ser mujer tenía que ser esposa, ¿no? Es lo único que yo podría decir, y yo puedo estar muy equivocada, y bueno, y también ella pertenece a una época, pues, ¿no? Que tal vez no se cuestionaba tanto una separación, ¿no? Sí es algo que, digamos, pero que también puede ser absolutamente irrelevante, ¿no? No sé, es eso. Bueno, a mí también, yo también voy por ahí. A mí también me parece interesante y contradictorio, como tantas cosas que ha señalado José Carlos, también esa dificultad de ella de asumir su feminidad como algo constitutivo, ¿no? Y que obviamente obedecía a una necesidad de supervivencia en un mundo masculino, ¿no? Hay una especie de castración o de negación de su feminidad en un principio para poder estar, digamos, a la par, y que le impide también en un inicio darse cuenta de que la suerte que está teniendo ella no la tienen otras mujeres, ¿no? Entonces ella en un inicio no incorpora su feminidad como un valor, ¿no? Más bien trata de disimularla, ¿no? Su aspecto femenino y sus instintos femeninos, incluso su sexualidad. Eso me gustaría a mí, por ejemplo, en el teatro, explorarlo, ¿no? Cómo esa mujer está un poquito, esa mujer que no es cualquier mujer, es una mujer, ella le dice loca, ¿no? Si yo fuera como la mujer que escribe, yo estaría loca, ¿no? Entonces, esa loca, que me encanta, ¿no? Me encantaría que salga y que le hable a todos así como escribe, ¿no? Creo que las mujeres ahora tenemos mucho más autorización para hacerla loca, ¿no? La que se para en medio del almuerzo familiar y dice, a mí no me parece y me largo de aquí, ¿no? Ella era incapaz de hacer algo así, pero entonces se iba a su cuarto y mandaba al diablo a todo el mundo en la página, ¿no? Entonces, creo que nosotras hemos conseguido una serie de cosas que ella no estaba todavía en capacidad de hacer, y me interesa que durante toda su vida ella fue valorando eso, y también valorando, por ejemplo, ella también señala mucho en esas poetas jóvenes que ella empieza a frecuentar y a leer su valentía, su arrojo, ¿no? Dice, ellas se atreven a hablar de cosas que yo no, a mí no se me ocurre, no me interesa, voy por ahí, ¿no? Entonces ella empieza a descubrir otras formas de ser mujer, y ella dice, ¿no? Cuando yo fui mamá, me di cuenta que era una mujer, ¿no? No lo dice de esta manera tan burda, pero
si es como realmente se reconcilia con ese lado, con su mujer, ¿no? Y se deja ser un poco más, digamos, a veces de repente un poco más excesiva, un poco más amorosa, un poco más femenina, ¿no? Pero sí, esas luchas entre lo femenino y lo masculino dentro de ella, a mí a veces me apartan de ella, no me reconozco en ella, pero a la vez me intrigan y me llaman justamente a explorar cómo eso se va transformando a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, yo coincido con todo lo que ustedes dicen. A propósito, creo que esa frase que acabas de decir, si yo fuera como esa mujer que escribe Estrella de Loca, debería ser la primera línea de todo el teatro sobre Blanca Varela. Creo que es un muy buen comienzo. Y creo que lo que dices es muy cierto. Y creo que en realidad, y lo voy a repetir lo que dije anteriormente, esa contradicción, esa encrucijada vital de Blanca Varela, si bien hace que mujeres de hoy como ustedes se sientan apartadas un poco de eso, y lo comprendo perfectamente, sin esa encrucijada su obra no habría existido. Creo que ella apareció en el momento exacto. Hay gente que aparece en el momento exacto. Blanca Varela es una de ellas, en la época en que tenía esas contradicciones, esas encrucijadas. Ella no tomó el camino fácil. En esa época ella pudo haber seguido ciertos dictámenes conservadores o progresistas y ser muy feliz en ellos y ser muy cómodo en ellos. Prefirió un camino neutro, un camino que rescataba lo mejor de cada una de estas cuestiones, pero como nosotros sabemos, cuando uno no escoge un camino u otro, aparecen las contradicciones que hemos hablado y aparecen también ciertas cuestiones que nos pueden parecer incomprensibles. Yo creo que ella tampoco las comprendía. En las entrevistas nos damos cuenta que ella no las comprendía. Pero ¿qué importa comprender? No siempre hay que comprender. A veces solamente que hay que escribir, hay que crear. Si lo comprendiéramos todo, si Mariana Talcaus comprendiera todo lo que hace, o Claudia Coca comprendiera todo lo que hace, no escribirían ni harían enseñar artistas plásticas ni dramaturgas. Y seguramente yo no escribiría si comprendiese todo. Blanca Varela tenía grandes contradicciones y tenía grandes dudas, pero hizo de esas dudas arte. Yo creo que es muy difícil conseguir eso, conseguir hacer de la tiniebla fulgor, porque como ella decía, hasta para la desesperación se necesita cierto orden. Ella consiguió ese orden dentro de esa, yo diría, secreta desesperación que a veces le embargaba, pero que era demasiado fina y elegante para demostrar abiertamente. Para eso estaba la señora rara que escribía por las tardes. Bueno, nada, muchas gracias a los tres, me parece genial la conversación que se ha dado. Yo, digamos, como modesto editor, espero que esto sea no solamente, digamos, un primer encuentro de diálogo, de conversación respecto a Blanca Varela, porque nada, eso creo que es lo que, esa es la pretensión de un editor, de alguien que hace un libro, ¿no? Que fomente la conversación, que fomente más obras de teatro, que fomente más exposiciones, que fomente películas y que mucha más gente conozca a Blanca Varela finalmente, ¿no? Entonces, nada, agradecerles yo sus intervenciones y le pido a Ivette tal vez que se conecte para hacer un poco el cierre protocolar. Sí, la verdad es que he estado disfrutando muchísimo el conversatorio, como he podido estar afuera también en el Facebook, debo decir que ha sido lo mismo, no hay preguntas, pero hay sí muchos comentarios celebratorios de la riqueza de la participación de todos ustedes, de la diversidad de perspectivas, y creo que bueno, que con la invitación, la selección que hizo Jorge, de ustedes para venir a presentar este libro ha conseguido su propósito de ser muy provocador, porque hay gente incluso ya diciendo cosas como que me encantaría ver esa obra de Mariana Daltaus con muchas Blancas Varela, ¿no? Y que el libro definitivamente es una joya y un punto de partida para muchísimas creaciones y muchísimas lecturas. Así que muchas gracias a todos ustedes por aceptar participar en esta presentación. A Jorge, infinitas gracias, un honor de verdad.
que el Centro Cultural haya podido ser partícipe de esta edición y recordarle al público, bueno, más bien decirles que el libro ya está disponible en las librerías de Lima, que pueden encontrarlo en Crisol, en El Buen Salvaje, en Estruendo Mudo, o sea, librerías editoriales, también en la página de Facebook del proyecto La Mirada que Soy, que conduce Jorge Valverde. Y bueno, ya hay quien se lo ha leído. Así que hay quien ya ha corrido a encontrar el libro y altamente es recomendable. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. A todas y a todos. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. por su cargo. Gracias. Hablamos. Gracias, Ivette.